Bienvenidos a esta quinta versión de las habilidades indispensables de un líder y en compañía de Juan Sebastián y de Lucho hemos venido analizándolas y pues queremos hacer énfasis en esta, así como en las anteriores, teniendo en cuenta que a todos nos gusta jugar con personas hábiles, capaces, que tienen, digamos que experiencia, talento por encima del promedio y que nos ayudan a lograr a alcanzar y a tener niveles de desarrollo muchísimo más efectivos o muchísimo más eficientes, no solamente en la vida personal, sino en nuestras actividades laborales, en nuestras actividades personales y en nuestras interacciones familiares y demás. En ese orden de ideas, Lucho, ¿qué te gustaría a ti resaltar frente al tema de la capacidad? Si desarrollas la capacidad, ellos vendrán. Y es súper importante tenerlo presente porque no es solamente la posibilidad de ser bueno, sino entender que en la medida en que eres muy bueno en lo que haces, vas a seguir atrayendo, vas a seguir convocando personas que tengan muchísimo talento. Y en tu caso, hijo, ¿qué te gustaría resaltar sobre la capacidad? Que es la capacidad del líder de decirlo, planearlo y hacerlo de una forma que los otros te entiendan y te quieran seguir porque tú sabes. Así es. Y eso refleja esa capacidad no solamente competente, curiosa, esforzada, sino esa excelencia y esa expertise en la medida en que han ido pasando el tiempo, las horas de vuelo y has ido practicando cotidianamente una serie de elementos que te hacen, digamos que diferente a la mayoría de las personas. En ese contexto, ¿qué sería importante entonces tener presente, Lucho, frente a la capacidad? No escondas tus talentos, fueron hechos para usarlos. Eh, ¿Por qué? Porque todos admiran a las personas que demuestran una gran capacidad. Así es. Y es una invitación que les hacemos a quienes nos ven en estos momentos para que si tienes talento en algo, si eres habilidoso en algo, pues no escondas tus talentos. Deja que tu música suene, deja que contagie a otras personas, estimúlalos, impúlsalos, inspíralos. Y tú, hijo, ¿qué te gustaría como traer en estos momentos a esta conversación? Dejar que tu capacidad hable por sí misma. Y es importante que no sean solamente el discurso bonito, que no sea solamente ese acto de, no sé, de plantear una serie de elementos, sino que sean las actitudes, los comportamientos y los hechos los que efectivamente lo demuestren. Vamos entonces a identificar cómo podemos cultivar nuestra capacidad y cómo podemos paso a paso irla mejorando. En ese orden, entonces, ¿qué nos podría ayudar, Lucho, a mejorar nuestra capacidad cotidianamente? Aparece cada día. Y ese aparecer cada día no es, como bien lo dice la frase, no es algo que hagamos esporádicamente, no es que nos preparemos por allá de vez en cuando, es algo que hacemos cotidianamente, es algo que hacemos con recurrencia y es algo que nos permite que todos los días podamos ir avanzando un poco, podamos ir avanzando paso a paso para mejorar nuestras habilidades, capacidades y destrezas. ¿Cuál sería el segundo elemento que nos ayudaría en ese proceso de cultivar nuestras capacidades, Juanse? Mantente mejorando. Así es. Y en ese proceso es seguir creciendo, seguir mejorando y entender por qué lo hacemos. Porque en la medida en que tenemos muy enfocado, muy claro cuál es la razón por la que estamos creciendo cotidianamente, pues podemos de una forma intencionada seguir haciéndolo y seguir mejorando en las áreas donde identificamos que todavía hay oportunidades de mejora. ¿Cuál sería entonces el tercer elemento, Lucho, que nos ayudaría en ese proceso? Buscar siempre la excelencia. Y entender que es una elección, porque yo puedo decidir hacer las cosas mediocremente, yo puedo decidir hacer las cosas, digamos que a un nivel de excelencia que supere al promedio, pero puedo también decidir hacerlas de una forma que cuando alguien pregunte sobre ese tema, cuando alguien esté identificando quién es el que más sabe sobre ese tema, te tenga como un punto de referencia, te tenga como alguien digno de ser seguido porque tus hechos, tus actos y tu congruencia así lo demuestran. ¿Cuál sería entonces el cuarto elemento, hijo, que nos ayudaría en este proceso? Lograr más de lo esperado. Y quiero también que esta se vuelva otra invitación de las que les estamos haciendo el día de hoy, para que
no te conformes, para que no te quedes solamente con lo básico, para que no te quedes con lo que consideres como bueno, sino para que siempre estés buscando la excelencia, y no la excelencia como un acto de arrogancia, sino la excelencia porque tú, las personas que te rodean, tu familia, tu empresa y tu vida se merecen una vida, digamos que en cada vez mejores condiciones. ¿Cuál sería entonces el quinto elemento, Lucho, que nos ayudaría en este proceso de cultivar la capacidad? Inspirar a otros. Y los anteriores de aparecer cada día, mantenernos mejorando, buscar siempre la excelencia y lograr más de lo esperado, son precisamente esa sumatoria de elementos que van a hacer que cuando actuemos, que cuando realicemos algo, pues seamos una inspiración para los demás. Ellos vean en nosotros a alguien digno de ser seguido, porque adicionalmente observan que tenemos no solamente un discurso, una actitud, un comportamiento, sino unos resultados que están completamente alineados con esto que estamos planteando. Es importante entonces también entender que dependiendo de la actitud que tengamos, pues va a ser los resultados que también se vayan generando. En este caso, ¿cuáles serían, hijo, las preguntas que tendríamos que hacernos para identificar la actitud que tenemos frente al trabajo? Bueno, la primera es si haces todo con entusiasmo. Y la segunda es si crees que suficiente es suficientemente bueno. Y mira lo importante que es entender que este tipo de procesos están supremamente orientados a la plenitud, al bienestar, a la alegría y a la satisfacción. Porque si lo que estás haciendo lo haces con entusiasmo, eso se ve reflejado no solamente en tus interacciones, sino también en tus resultados. Y de nuevo, el tema de no conformarnos, de no pensar que lo suficiente es lo suficiente, sino siempre estar buscando hacer cosas desde una perspectiva extraordinaria. Y en ese sentido, entonces, Lucho, ¿qué podría ayudarnos para poder tener ese tipo de actitudes? Buscar siempre mejorar tu capacidad. Una persona competente va un paso más allá de los demás. Busca maneras de aprender, crecer y mejorar cada día. Busca saber el porqué de cada cosa. Excelente, excelente. Entonces, en ese contexto, pues básicamente vamos a encontrar tres tipos de personas. Y sería importante que empecemos en un proceso de autodiagnóstico e identificar cuál es ese rol que nosotros jugamos frente a las actividades, qué es lo que nosotros efectivamente estamos haciendo o estamos logrando en determinados momentos. En ese orden de ideas, ¿cuál sería el primer tipo de persona que podemos encontrarnos, Juan? Bueno, la primera es los que pueden ver lo que debe suceder. Y hay personas que son hábiles para identificar cuál es la meta, para identificar a dónde debemos llegar, para identificar cuáles son los resultados que debemos obtener. Y es valioso dentro del proceso. ¿Cuál sería entonces el segundo tipo de personas que podemos ser dentro de la competencia, dentro de la capacidad? Los que pueden hacer que suceda. Y hay personas que no solo ven las cosas, sino que hacen las cosas para poder que suceda, como en las condiciones o en los elementos que se han planteado. Pero ¿cuál sería entonces el tercer tipo de persona, hijo, que podemos encontrar? Los que pueden hacer que las cosas sucedan cuando importa que sucedan. Y miren lo importante, ¿cierto? Porque no es solamente observar lo que debe suceder, no es solamente hacer que suceda, sino hacerlo en el timing, en el tempo o en el momento adecuado cuando realmente sea importante que suceda. En ese orden de ideas, si nosotros hiciésemos nuestro ejercicio de autodiagnóstico, ¿qué tipo de persona, por ejemplo, crees tú que eres, Lucho, en las diferentes áreas de tu vida? Yo diría que la tercera, los que pueden hacer que las cosas sucedan cuando de veras importa que sucedan. Yo Dale, ¿y qué? hago que la situación suceda cuando el momento lo amerita, cuando ya esa situación tiene la relevancia para entrar en acción. Qué bien, excelente, excelente. ¿Y tu hijo? ¿Qué tipo de persona crees que eres? Yo creo que es como una combinación de la segunda y de la tercera, porque a veces hago que suceda cuando de verdad es necesario, pero otras veces como que cuando caiga. Ah, bueno. Y yo creo que yo soy una combinación de las tres. Hay áreas de la vida donde yo observo que hay cosas que deberían suceder, pero me quedo observándolas. Hay otras que hago que sucedan, pero también coincido contigo, digo que pues en momentos en los cuales quizás ya no es relevante. Y hay otras en las cuales sí tengo supremamente claro y estoy muy enfocado en por qué es importante que sucedan en un momento y en unas condiciones determinadas y algo que sucedan de esa manera.
En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo podemos ser como profesionales, Lucho? Cuando actúas consecuentemente, eres un pensador, un ejecutor o un jugador clave. Mientras mejor seas, más grande será el potencial de influencia que tendrás ante la gente. Y es súper importante que sigamos notando que el ser capaces, el ser competentes en algo, básicamente lo que va generando es influencia, porque generen las personas que confíen en nosotros, porque los podemos guiar a que pasen del punto A al punto B. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra excelencia, nuestra competencia y nuestra capacidad? ¿Cuál sería como ese primer elemento, Juanse? Bueno, pon la cabeza en el juego. Y es súper importante tenerlo presente porque lo que implica es estar concentrado y estar enfocado en lo que estás haciendo. ¿Cuál sería el segundo elemento, Lucho, que nos ayuda a mejorar nuestra capacidad? Averigua por qué has estado ausente de tu trabajo. Y en ese caso es importante, si es en la familia, mirar si es que tienes diferencias con tus padres, con tu pareja, si es en el trabajo, mirar si tienes diferencia con tu jefe, con tu equipo, o si de pronto hay alguna actividad o algunas actividades que ya no te motiven, que ya no te entusiasmen, para que puedas ir identificando qué tipo de elementos o qué tipo de acciones son las que requieren de tu parte. ¿Cuál sería el tercer elemento que nos ayudaría en este proceso, hijo? Redefine tu nivel. Y este tiene que ver con la anterior, porque si hay algunas cosas que en algún momento nos están distrayendo en el trabajo o ya no nos están estimulando, quizá lo que sucede es que estamos trabajando a niveles que ya no nos motivan, no nos entusiasman, no nos apasionan y por eso es necesario de pronto ajustarlos, modificarlos o cambiarlos para que nuevamente generen esa chispa o esa pasión que requerimos. ¿Cuál sería entonces el cuarto elemento que nos llamaría la atención en este proceso de crecimiento, Lucho? Buscar 3 medios para mejorarlo. Y es importante que sea intencionado, que sea claro en qué queremos crecer, con qué personas requerimos relacionarnos, en qué tipo de lugares requerimos estar, qué tipo de cosas podemos practicar y que lo hagamos en conciencia, en presencia y con muchísima responsabilidad. Porque el crecimiento, así como el éxito, así como los beneficios, también es algo de alquiler. Y todos los días hay que pagarlo. Hay que seguir creciendo, hay que seguir evolucionando y hay que seguir desarrollándonos. Porque si no lo hacemos, si nos quedamos estancados en una zona de comodidad, pues otras personas van a seguir creciendo y quizá en algún momento compitamos con ellos y pues lastimosamente nos van a ganar. Para cerrar entonces, ¿cuál sería como la frase, Juanse, que a ti te gustaría resaltar de lo que acabamos de ver frente a la capacidad? Una frase que me gustó es: no escondas tus talentos, ya que estos fueron creados para usarse. Magnífico. Magnífico, dejar sonar la música. Y a ti, Lucho, ¿qué frase te llamó la atención de este video? La excelencia nunca es un accidente. Siempre es el resultado de una elevada intención, un esfuerzo sincero, una dirección inteligente y una ejecución habilidosa. Representa la elección sabia entre muchas alternativas. Y a mí me gustaría quedarme con ese pedacito, bueno, con dos pedacitos, no solamente con el dejar sonar nuestra música, dejar ver nuestras habilidades y talentos, sino con el tema de la intencionalidad y la decisión. O sea, es nuestra decisión dejar que eso suceda. Y para eso la comunicación, el carisma, el carácter y cada uno de los elementos que hemos venido viendo, pues se une o se articula para poder que eso suceda de la mejor manera. Les agradecemos nuevamente a todos los que nos han visto, les agradecemos sus comentarios, qué tipo de reflexiones les surgen de esto que les estamos compartiendo. Nuevamente felicitarte, Juanse, Lucho, por estar realizando este proceso conjuntamente y nada, nos seguimos viendo acá en las redes y nos vemos en el siguiente video. Que sigan teniendo un excelente día. Chao. Chao. ¿No?